Soy la presidenta de la Asociación Panameña de Debate y directora de proyectos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura. En esta tarde, que estamos muy felices de compartir con ustedes, es el segundo año en el que ASPADE y la OEI se unen y muestran esa sinergia y para poder entonces mostrarles a ustedes y compartir un tema que a nosotros nos apasiona mucho y que hemos logrado entre ambas organizaciones poder potenciar. Voy a compartir mi pantalla para entonces así iniciar. El debate como herramienta democrática para la participación y pensamiento crítico. Esta premisa que abarca varios temas y conceptos importantes, vamos a intentar en los próximos 15 minutos poder, digamos que, articular esos conceptos para luego tener un panel con una invitada especial, Luisa, de INCIDE, que nos va a poder compartir sobre un tema que se vincula y que digamos es el origen de este concepto que hemos venido desarrollando desde la Asociación Panameña de Debate. Además, nos acompaña en este espacio Mijail y Laura, que nos van a poder, digamos que compartir no solo lo que ASPADE ha venido haciendo en mancuerna con la Organización de Estados Iberoamericanos, sino lo que para en esta Feria del Libro consideramos es un tema de vital importancia. Antes de poder iniciar, quisiéramos poder mostrar dos conceptos que realmente digamos que son el origen de todo lo que vendría siendo la participación ciudadana en el marco de lo que es el debate. Primeramente, el debate. El debate, que normalmente se entiende quizás de la manera más sencilla, a veces como una controversia, una discusión o hasta una contienda, realmente abarca muchísimo más. Y hoy quisiéramos que quitemos esos tabús de cómo se entiende el debate y lo empecemos a ver desde una manera diferente, desde una manera que está vinculado directamente con la democracia. Democracia que realmente es una forma de gobierno, pero que no se queda ahí. No es solo una forma de administrar, sino que tiene intrínsecamente formas, especialmente de la toma de decisiones, que tienen que ser legitimadas. Tiene que ser libre, tiene que ser justo, tiene que ser periódico y transparente. Esas elecciones que los ciudadanos, que somos los protagonistas de la democracia, podemos entonces llegar a tener. Y la pregunta quizás del millón entonces es cómo el debate y la democracia se vinculan, se unen para entonces poder desarrollar otros temas de vital importancia que nos encuentran a nosotros los ciudadanos. Y es ahí donde básicamente decimos que para controlar el poder de las autoridades en aras de mantener la titularidad del poder en la población en general, el debate es necesario. El debate es necesario para poder también lograr esa igualdad plena entre los ciudadanos. Y es eso lo que quisiéramos desarrollar y que lo veamos no solo como el debate que a veces vemos en televisión o en programas, sino el que tenemos diariamente, el que tenemos como ciudadanos entre nosotros los pares y que finalmente tendría que también representar la forma en la que el gobierno toma esas decisiones. Y hay otras dos, digamos que conceptos o premisas que hay que tener en cuenta. Y son esos derechos de los que hablamos, que tenemos los ciudadanos, pero que van directamente relacionados con los deberes que también tenemos, con las obligaciones que tenemos, y que se le dan a las personas, digamos que en el marco de esa forma de administrar el poder de la que hablábamos antes. Entonces, esos deberes a veces son directamente relacionados con lo que es la toma de decisiones. Y al final lo que queremos que tengan en mente antes de iniciar, digamos que el tema y el panel que vamos a estar conversando hoy, es cómo transversalmente ambas tienen que ver con el debate, tienen que desarrollarse de una manera específica para que entonces el debate a nivel ciudadano y de participación haga completo sentido. Es ahí donde me gustaría entonces dar la palabra al siguiente panelista para que podamos seguir, digamos que, desarrollando estos conceptos y llegar finalmente a ese punto de lo que realmente quisiéramos compartirles hoy, que es la participación de nosotros como ciudadanos en el marco de lo que es la democracia. ¿Qué tal a todos? Yo soy Mijael Castillo. Y bueno, lo que ha introducido Sheryl nos deja la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo preparamos a los ciudadanos para exigir sus derechos y cumplir con sus deberes? Ya sabemos, bueno, va a haber procesos de toma de decisiones. Como dijo Sheryl, debe haber una igualdad entre sus ciudadanos. Entonces, tiene que haber, digamos, algún tipo de preparación cívica o ciudadana que permita el reclamo de esos derechos efectivamente y el reclamo y el cumplimiento de los deberes también de forma efectiva. Pasa a la siguiente diapositiva.
Entonces, bueno, desde ASPADE y como OEI y otros aliados como Fundamorgan, desarrollamos e INCIDE en Colombia, que nos va a estar acompañando, este concepto de la ciudadanía y entendiéndola como un fenómeno que es perfectible. O sea, la ciudadanía y su ejercicio se puede mejorar. Y a raíz del debate, entonces la mejoramos, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos mejorando? Son las competencias, o sea, la posibilidad nuevamente de reclamar derechos y la posibilidad de cumplir con los deberes. Entonces, como cualquier tema, jugar baloncesto va a requerir que yo sepa encestar el balón. O digamos ser un gimnasta va a requerir que yo desarrolle fortalezas en mis extremidades. Y eso requiere entrenamiento. Entonces, el debate y la práctica, digamos, tradicionalmente académica, como muchas la conocen, de crear modelos representativos o de crear modelos de debate sobre temáticas específicas, con personas a favor y en contra, es una herramienta que, si se orienta de la forma que estamos intentando hacer, desarrolla esas competencias ciudadanas que básicamente van a hacer que un ciudadano sepa cómo ser un ciudadano, que sepa qué tiene que hacer para ser un ciudadano y desde nuestra concepción que sea entonces un ciudadano completo, porque sus niveles de participación son efectivos a la hora de tomar decisiones. A la siguiente diapositiva, por favor, Cheryl. Entonces, bueno, para eso nosotros tenemos 4 ejes que desarrollamos a través de nuestras actividades de debate. No siempre están expresos, pero sí se encuentran en cada actividad que tenemos, ¿no? Esos son conocimiento, multiperspectivismo, evaluación de argumentos y pensamiento sistémico. El conocimiento que surge naturalmente de que las personas, por la naturaleza competitiva del debate, salen a investigar. Son autosuficientes en encontrar información. Ya sea que lo que tienen en su disposición en sus escuelas, que donde llegamos es una biblioteca, van a la biblioteca, si tienen acceso a internet, van a internet. Si lo único que tienen es padres o profesores para preguntarles, porque es un área apartada, entonces ahí es donde van a tocar base. Pero las personas desarrollan este instinto natural de buscar recursos de conocimiento para ser competitivos, digamos, en la actividad de debate. Multiperspectivismo porque uno tiene que tomar en cuenta a la hora de presentar sus ideas todas las perspectivas de una problemática, ¿no? Entonces eso ayuda, digamos, a esta empatía natural de que unos ciudadanos se pongan en los zapatos de otros. Evaluación de argumentos, obviamente, para todo el tema de crear y persuadir y también refutar y contrarrestar lo que te dicen, necesitas entonces ese entrenamiento lógico y de choque de ideas. Y por último, pensamiento sistémico, que es a la hora de presentar casos convincentes, bueno, cómo yo sé no solamente que algo funciona para mí, sino que funciona para el resto y que todo el sistema no va a colapsar por la propuesta que yo estoy dando, ¿no? Por ejemplo, a la hora de invertir recursos en una municipalidad. Si bien puede ser que una estatua sea algo bueno, como el hecho que yo gaste recursos en esa estatua, a lo mejor no se pudieran haber invertido mejor en otra infraestructura educativa, por ejemplo. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros hacemos con nuestras actividades, en las que pretendemos fortalecer la democracia a través de desarrollar estas competencias ciudadanas y que entonces los ciudadanos sean más efectivos a la hora de participar como tal en la toma de decisiones, tanto para reclamar sus derechos como para cumplir sus deberes de no solo votar, sino participar políticamente. Bueno, entonces nosotros tenemos un manual que lo pueden accesar a través de la página de ASPADE, que es el manual de la Academia Ciudadana, donde tocamos entonces estos ejes transversales con otros temas ya más profundos, como pueden ser derechos humanos, cómo debatirlos, temas de cultura de legalidad, donde, bueno, cómo generamos consensos, metodologías para hacer, digamos, choques de intereses. Tenemos una metodología que se llama Impacta, que literal es un juego de mesa, donde las personas aprenden a chocar intereses y aprenden a lograr consensos. Digamos, negociaciones desde su punto de vista más básico, que es aplicando el debate. Entonces, vamos a hablar de esto más adelante con Luisa desde INCIDE, pero bueno, sí tenemos este manual y bueno, y aprovechando la coyuntura de la Feria del Libro, sí es algo que nos gusta promocionar, ¿no? Bueno, ahora los dejo con Laura, que nos va a estar hablando entonces también
de la parte del pensamiento crítico? Muchas gracias, Mijail. Mi nombre es Laura Martínez, soy la secretaria académica de la Asociación Panameña de Debate. Y creemos que en todo este tema de dónde entran debate y democracia, derecho, ciudadanía, etcétera, entra también una palabra muy importante en la que como ASPADE y como jóvenes también nos concentramos, y es precisamente en la creación, formación y desarrollo de un pensamiento crítico que nos guíe a ver un discurso, un debate más allá de qué lindo suena o de qué persuasivo puede ser, sino cuáles son las razones que estamos dando al respecto y cómo yo como ciudadano puedo formar un criterio para pensar, probablemente esto me gusta, probablemente esto está bien o está mal, pero entender cuáles son las razones detrás. Y cuando entendemos precisamente que ese pensamiento crítico brinda razones, más allá de solo afirmaciones, entender un contenido, nos brinda unas habilidades ciudadanas, por ejemplo, de participación, de el hecho de poder dialogar, es ahí cuando entendemos que todo va muy unido y que abarca, digamos, un espectro tanto de academia ciudadana como de otras herramientas que nos sirven en el proceso. Mija, si quieres, perdón, Cheryl, si quieres pasar la presentación. Y en ese proceso, creemos que es muy importante también que entender el debate, como les decía, más allá de solo la forma o de solo algo que nos gusta, implica poder escuchar y entender lo que está diciendo la otra persona para nosotros engancharnos en una conversación que sea dinámica y que precisamente implique un choque de ideas. Recordemos que cuando estamos hablando de debate y cuando estamos hablando de pensamiento crítico, creemos que puede ser un proceso en conjunto y creemos que las sociedades son mejor cuando incentivamos ese choque de ideas y ese pensamiento crítico. ¿Me ayudas a pasar? ¿Y cómo incentivamos precisamente ese choque de ideas, ese pensamiento crítico, ese debate? Es entendiendo que cuando nosotros escuchamos y nosotros a través del pensamiento crítico podemos atacar y hacer referencia y discutir sobre ideas y no necesariamente sobre personas que están detrás de esas ideas. Y cuando lo hacemos, entendemos a su vez que es muy importante que en la generación de choque de ideas permanezca y siempre esté el respeto y la tolerancia hacia lo que dice la otra persona. Cuando somos tolerantes, cuando respetamos y cuando nos dirigimos más hacia las ideas que hacia personas en sí, creemos que estamos construyendo un pensamiento crítico que le aporta unas habilidades al ciudadano para entender las dinámicas sociales, entender cómo interactuar de mejor manera, entender que la escucha es supremamente importante y pertinente para un objetivo en común o para transmitir una idea, y por eso creemos que de alguna u otra forma es fundamental unir estos conceptos y entender precisamente cómo enlazan. Y para ello, creemos que el debate y el pensamiento crítico tienen herramientas diversas que nos ayudan a ir hilando como todo este proceso que les estoy diciendo. Y dentro de estas herramientas están las lecturas y la información y contenido per se que nosotros tenemos para prepararnos como ciudadanos, para poder comprender mejor una discusión. Y en ese sentido, así como ASPADE, tenemos el manual de Academia Ciudadana que nos brinda todos estos conceptos interesantes que nos mencionan tanto Cheryl como Mijail. También tenemos un manual de debate que nos ayuda a todos los ciudadanos a desarrollar ese pensamiento crítico a través de habilidades como la argumentación, la refutación, la negociación, que son vitales de hecho para un escenario ciudadano y democrático, entre otros. Y creemos que con esta introducción de cómo se enlazan estos conceptos de democracia, ciudadanía, participación y debate, hemos
invitado a una persona muy especial, se llama Luisa Salazar. Ella es la actual directora de INCIDE, el cual es el Centro de Inclusión, Ciudadanía y Derechos, una ONG muy reconocida en Colombia por toda esta labor también de la difusión del debate, pero entendiendo el debate como un concepto sobre todo ciudadano, democrático y que nos aporta a las personas en valores y en nuestro diario a vivir. Luisa, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Creo que ya, sí, me oigo bien. No sé si. Bueno, no, de verdad, supremamente contenta de poder hacer parte de este espacio. Laura y Cheryl y la organización de ASPADE ha sido uno de nuestros aliados y pues estratégicos en América Latina. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que ambas organizaciones se plantean un reto un poco monumental y ambicioso de querer impactar la cultura de nuestros países, digamos, de ASPADE en Panamá y de nosotros en Colombia, pero creo que incluso nuestra ambición ha sido hacia América Latina. Entonces, de verdad que muchas gracias como por este espacio, por poder compartir algunas ideas y el trabajo que desde INCIDE hemos estado realizando y que sin lugar a dudas queremos seguir haciendo por muchísimo más tiempo. Muchas gracias, Luisa. La verdad es que es un placer poder estar compartiendo. Yo creo que llevamos años ya trabajando en conjunto en diferentes espacios y yo creo que finalmente poder compartirlos con quienes nos acompañan, que hay docentes, que hay estudiantes, que hay público en general y aprovechar este espacio para invitar a los diferentes proyectos que, digamos, tenemos tanto juntos como quizás individualmente. Ustedes hace poco sacaron un libro cultura deliberante, una cultura deliberante, y yo creo que cae como a pelo, como se dice aquí en Panamá, en el marco de lo que estamos celebrando, que es la Feria Internacional del Libro, el poder también compartir y partir desde esa búsqueda, digamos, que de entrelazar estos diferentes conceptos y poder académicamente, desde nuestros espacios, incidir para generar una conciencia más, digamos que enfocada, ¿no?, en lo que tendría que ser esa participación ciudadana. Entonces, antes de empezar, digamos que formalmente con el panel, que va a estar moderando Mijail y Laura, y ahí compartiéndonos, yo creo que al final el micrófono, que es la idea, que tengamos esta conversación abierta, también quisiéramos invitar a quienes nos acompañan a que en el cubito que tenemos abajo, que creo que dice Q y A, puedan hacer sus preguntas, igual que en el chat cualquier comentario, y que en la medida de que vayamos teniendo esta conversación, sean ustedes también partícipe de ella, ¿no? Entonces, bueno, sin más, arrancamos ya, digamos que con ese hilo de temas que queremos traer a la mesa. Súper, muchísimas gracias, Sherry, Luisa y todos los que hacen esto posible. Un saludo de paso a quienes nos están escuchando en este momento y creemos que uno de los objetivos de este conversatorio es poder entender y saber cómo atraer una experiencia académica hacia una cultura ciudadana, que creo que es lo que ambas organizaciones han logrado hacer ya por varios años. Y para ello y para el entendimiento de cómo forjamos las competencias ciudadanas a través tanto de debate como INCIDE, ¿cuáles consideran o creen que son los mayores retos que enfrentamos mientras buscamos forjar esas competencias, ¿cierto? Porque cuando forjamos esas competencias no es algo de la noche a la mañana, no es algo que implica un nicho en específico. Entonces, ¿cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos como organizaciones cuando queremos forjar, digamos, competencias ciudadanas? ¿Arrancamos acá en ASPADE o le damos la palabra a Luisa? Como quieran. Como prefieras, Cheryl. Bueno, Luisa, la invitada. Bueno, vale. Bueno, en términos de retos, quisiera comentarles un poco que, bueno, INCIDE justo este año va a cumplir 10 años desde su fundación y, bueno, 10 años nos pueden dar como un panorama de esos retos. Entonces creo que, pues, sí me siento como cómoda respondiendo esto. Yo creo que hay una cosa clave y es en nuestros países en América Latina, en el sistema educativo, enfrentan como muchos retos aún, es decir, como que todavía estamos discutiendo temas de acceso de calidad, acceso universal
y poder poner como en la prioridad de nuestros estados y de nuestras políticas públicas la enseñanza en competencias ciudadanas, sin lugar a dudas, considero que es un reto. Digamos, como entendiendo nuestros contextos. Colombia ha contado como con una ventaja, una ventana de oportunidad que nosotros encontramos, y es la idea de educación para la paz. Entonces, creo que poder como entender y juntar la idea de la educación democrática con la educación para la paz, pues ha sido, digamos, una ventana de oportunidad en Colombia. Sin embargo, creo que aún así un reto es que nuestras políticas públicas entiendan la prioridad de esto. A veces también nuestros programas pueden tener, digamos, como un impacto, un resultado de largo aliento, es decir, es como algo que vamos a ver un poco más adelante y no necesariamente una vez implementamos un programa de debate o de una vez implementamos, no sé, el programa, por ejemplo, del Manual de Competencias Ciudadanas que tiene ASPAE, que tiene muchísimos diversos aspectos, pues a lo mejor el resultado no lo vemos ya. Entonces, creo que ese es otro reto, como poder medir nuestras metodologías y poder demostrar los resultados pues, palmables en términos de educación y de los resultados, digamos, educativos. Creo que viene a ser también un reto fundamental, digamos, como para entrar, no solamente poner el tema en la agenda de nuestras políticas públicas, de los colegios, porque, como digo, el sistema educativo puede ser muy complejo. Tenemos que, por ejemplo, en Colombia hay que mejorar que los estudiantes, su desempeño en matemáticas, su desempeño en lenguaje, las pruebas, digamos, como PISA. Colombia sigue estando como rezagado, por ejemplo, nada más en PISA. Entonces, si a eso le sumamos, vamos a medir competencias ciudadanas en Colombia, se miden a través también de pruebas, digamos como que es otro esfuerzo adicional y un poco ahí la pelea de qué puede ser una prioridad y qué no, es algo como que yo creo que es complejo. Entonces, eso por una parte. Y ya luego la segunda parte creo que está vinculado con la creación de nuestras metodologías. En educación jugamos o pensamos un poco en términos de ensayo y error, es decir, y si puedo poner como un ejemplo en relación con Impacta. Impacta es un juego que empezó a ser creado a partir como del 2012, 2013, y ha sufrido, digamos, como cambios o mejoras porque estamos como en un proceso de retroalimentación constante. Entonces, así nos imaginamos juegos como Impacta, así nos imaginamos nuestro libro, La Cultura Deliberante, como un proceso que nunca está cerrado. Y eso es un reto porque también nos invita siempre a revisarnos de una manera crítica. Entonces, creo que ese podría ser un reto fundamental. Y una cosa que quisiera conversar es también un reto frente muchas veces, por ejemplo, a los estudiantes. A veces no saben muy bien cómo por qué están jugando Impacta o por qué están, digamos, leyendo el manual y viendo la parte de derechos humanos o cultura de legalidad. Entonces, tener como todo un proceso de que le podamos brindar la importancia también y transmitir eso a los estudiantes, eso es un reto. Quiero hablar muy bien frente a los profesores, por ejemplo. Me atrevería a decir que nuestra experiencia ha sido profesores comprometidos con innovar en educación, profesores comprometidos con las competencias ciudadanas y que sin lugar a dudas se vuelven unos aliados de nosotros como INCIDE, y supongo puede ser una experiencia similar de ASPAE. Y ahí sí me atrevería a decir que hay un interés muy genuino en Colombia por innovar en metodologías en el salón de clase. El reto, digamos, también de la tecnología nos pone a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer? Tanto el sistema educativo, pero instituciones, organizaciones como nosotros, que decimos, hey, la tecnología es un aliado y deberíamos también poder abordar el reto de incluirla, porque los estudiantes de hoy en día incluso están muchísimo más avanzados, entienden mucho mejor la tecnología que hasta uno mismo, que es un poco más viejito. Pero creo que sin lugar a dudas hay que ver también cómo empalmamos herramientas tecnológicas, y me atrevería a decir eso hace parte. O sea, la gente está aprendiendo a través de Instagram, si lo pensamos. Entonces, si nuestra apuesta es
por una cultura democrática, por aprovechar el uso de las redes sociales, no se van a ir, están ahí, Twitter está ahí, Instagram está ahí, incluso, bueno, TikTok, que yo no es que sea muy experta, pero digamos que entiendo, estos son unos nuevos canales que tenemos que entender y ver la educación no solo en el salón de clases, sino en muchos espacios donde como nuestra apuesta es un poco, sí, ambiciosa, como lo he dicho, y es hacer un cambio cultural, es que nuestros jóvenes sean ciudadanos activos, pues eso nos va a llevar a entender como muchísimos espacios no convencionales de educación. Y ya, yo creo que eso me parece como relevante. Por nuestra parte, yo creo que me suscribo de verdad que a todo lo que has comentado, Luisa, especialmente a la parte de los profesores, porque verdaderamente es así. Para nosotros ha sido, digamos que hemos puesto, o hemos cambiado el enfoque que quizás hace unos años teníamos de ir directamente a los estudiantes, intentar capacitarlos nosotros desde ASPADE, como directamente a los estudiantes, y hoy en día lo hacemos un poco al revés, o en paralelo. Estamos también, digamos, que utilizando ese instrumento que está todos los días en el salón de clases para que también ellos puedan ser promotores de estos conceptos, de estos conocimientos que hemos venido adquiriendo a través de los años. Yo quisiera también agregar como otro reto y que creo que aquí en Panamá va muy de la mano con una pregunta que acaban de hacer en el chat y es, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer mi escuela para estar en Academia Ciudadana? Entonces yo creo que eso es un reto. O sea, el hecho de que no podemos, digamos, que el llegar a todas las escuelas que queremos, porque tenemos un proyecto con recursos, yo diría hasta que de capital humano limitado, ¿no? Entonces, aquí es donde para el Ministerio de Educación, o sea, para esa mancuerna con la que estamos trabajando, también en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos, es poder un poco institucionalizar los conceptos. Y eso se logra, yo creo que como un objetivo final, incluyéndolos dentro de la malla curricular, incluyéndolo transversalmente en las diferentes clases y que no se tenga que ver las competencias ciudadanas solo en el espacio de debate o del club de debate o de estos pequeños encuentros que podríamos nosotros generar a través de ASPADE o de OEI, sino que sea algo más institucional, que sea transversal y que no tengamos que ver las competencias ciudadanas como algo aparte de un manual y ya está. Entonces, ojalá ese fuera, digamos, que el objetivo final y que no lo veamos tan a largo plazo, sino yo creo que es un reto estar caminando hacia allá y yo creo que las puertas que tenemos con el ministerio, con OEI, por ejemplo, nos podrían ayudar hacia allá. Perfecto, mire, yo quería agregar también, hay otro reto y de ahí saltar a la siguiente pregunta, y tiene que ver con el tema de la percepción de desigualdad, ¿no? Hay, digamos, diferentes actores políticos y sociales que muchas veces cuestionan la efectividad del diálogo en el cambio social, cuestionan la eficiencia del debate, y al final indirectamente son detractores, a lo mejor pueden gustar de lo que hacemos, pero al final sí mandan un mensaje que menoscaba la relevancia del debate en sostener la democracia. Y uno de los argumentos que usualmente utilizan es como que, bueno, al final las personas con recursos, y esto se ve mucho en Panamá, uno siente mucho ese tema también en redes sociales, las personas con recursos o con acceso a, digamos, poder político o digamos, con acceso a influencia en redes, tienden a tener las voces más creíbles, más allá que, digamos, las personas con los mejores argumentos. Así que a lo mejor no le ven el ejercicio fructífero de desarrollar mis competencias ciudadanas a través de debates, sino bueno, yo voy a tener credibilidad en la medida que consiga recursos o en la medida que consiga influencia, ¿no? Y bueno, eso, digamos, regresa al tema que un poco presentaba Luisa de desigualdad. Inclusive muchas personas que todavía no tienen el acceso ideal a medios tecnológicos, que nosotros igual tratamos de llegar, estoy seguro que incide también, nos deja ese reto de, al final, yo creo que una visión que tenemos es que dos personas con capacidades de debatir equivalentes, o a lo mejor tienen competencias ciudadanas desarrolladas, al final están en una posición de igualdad, ¿no? Entonces, no sé cómo desde nuestras organizaciones podemos, digamos, plantear una nueva narrativa de igualdad entre ciudadanos que salga un poco de esas percepciones de desigualdad que no se pueden romper si no es, digamos, por esas
vías que les dije, ¿no? Que si poder económico o influencia. No sé qué piensan. No, mira, creo que introduces un tema muy, muy, muy importante. Yo creo que hay un tema que ha sucedido con debate históricamente desde que existe la disciplina en el mundo y en la educación, y es que ha sido de élites. Entonces, cuando nos damos cuenta y uno mismo, digamos, nosotros hemos practicado debate y conocimos debate gracias a que podemos pertenecer a una élite. Y sí, estoy muy de acuerdo con tu preocupación y creo que precisamente uno dice, quisiera poder llegar a cada vereda, a cada rincón de Colombia, con debate y con la formación de una sociedad de debate y con Impacta y con Ardebate, con todos nuestros programas. Y se vuelve tremendamente difícil, ¿no? Entonces, yo creo de verdad, de manera muy genuina, que acá la alianza, tanto con privados, con instituciones educativas, con nuestros ministerios de educación, con secretarías, es clave, es determinante porque quienes nos pueden como contribuir con recursos que son, digamos, fundamentales para poder llevar los programas y no es llevarlos como de una manera asistencialista. Creo que nosotros desde INCIDE creemos mucho en que nuestros proyectos sean sostenibles. Entonces la sostenibilidad va muy representada a dejar capacidades instaladas en las instituciones y creo como que tenemos que apostarle a eso, a esas alianzas claves con los diferentes actores, que por ejemplo, si me preguntan en Colombia, un aliado que para nosotros ha sido incluso dentro del sector privado, tipo Fundación Da Vivienda Bolívar, que es una organización, o sea, son como el área de responsabilidad social de empresas, han sido aliados de nosotros para llevar esto a municipios como Tumaco, Nariño, que es, digamos, como esos municipios donde la violencia ha sido cruda, donde al día de hoy todavía existen muchísimos actores armados, donde el acceso a Internet es muy difícil. Entonces creo que parte del éxito puede estar vinculado a eso, a las alianzas que hacemos y al entendimiento ok, acá hay un privilegio, acá hay una gente que se ha podido, digamos, como beneficiar de la herramienta, pero que necesitamos llegar a más. Y ese es nuestro compromiso, pues como INCIDE, y tengo entendido también en Panamá, ustedes hacen un trabajo, pues, como muy inspirador. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que en general como organizaciones y como nuestros sistemas educativos tienen que sí o sí conversar sobre las inequidades tan profundas que hay. Entonces, sí, eso creo que me gustaría como comentar la importancia de aliarnos y de juntar un montón de esfuerzos para lograrlo. Sí, estoy súper de acuerdo con lo que has planteado, Elvisa, y yo creo que va un poco también encaminado a lo que quizás yo decía antes, ¿no? Y era la parte esta de intentar institucionalizar lo que es debate. Y ahora en el chat escribe la profesora Irma Sánchez, que es profesora de una escuela aquí en Panamá, de hecho, trabaja desde la parte académica, que a luces largas se debe incluir el currículum de secciones en premedia, temas de debate y también en media y de pensamiento crítico, que al final yo creo que es eso lo que nos hace falta, o sea, más allá del debate como práctica o como ejercicio académico, al final lo que eso logra para los efectos de lo que estamos conversando es la generación de pensamiento crítico, que se puede trasladar a diferentes espacios, tanto en los académicos como luego en la vida real, si lo queremos ver así, ¿no? En la vida cotidiana, cuando estos jóvenes se conviertan en los profesionales, cuando se conviertan en estudiantes universitarios o la profesión que al final decidan, son esas habilidades las que queremos desarrollar y potenciar y que al final, cuando vamos mejorando, digamos que uno a uno, logramos tener esas mejores sociedades que es lo que finalmente queremos, ¿no? Y un poco, aquí aprovecho quizás como para contarlo y como anécdota, en Panamá puntualmente el debate inició en 3, 4 escuelas privadas. Hoy en día, digamos que existe debate en escuelas oficiales, existe debate un poco más en diferentes provincias y hasta en comarcas, pero gracias a una labor que se ha apalancado a través de una ONG, si lo vemos así. No necesariamente porque ha venido desde donde quisiéramos quizás que viniera, que es como desde quienes están generando ese contenido en las escuelas, que al final se rige desde la institución, ¿no? Entonces,
ahí es donde tenemos que potenciar esas mancuernas, esos trabajos en conjunto, para poder, digamos, que ya una vez que hemos sentado las bases, poder desde diferentes esfuerzos seguir potenciándolo, porque yo creo que al final el recurso humano, y tenemos que ser realistas, muchas veces es limitado. Y esas limitaciones que tenemos naturales se pueden convertir en esas barreras que lo que queremos es tumbar. Y en la medida de que sigamos sumando docentes, que sigamos sumando escuelas, que ellos mismos puedan desde la escuela convertirse quizás en espacios pilotos, incluir dentro de su malla curricular sus diferentes materias, o buscar una manera de poder generar estos espacios de pensamiento crítico, vamos a ir avanzando. Bueno, excelente. Bueno, y antes de que se nos vaya el tiempo, a nosotros sí nos parecía abrirle también el espacio para que compartan qué actividades específicas han hecho cada organización, para que, digamos, las personas que nos están viendo generen curiosidad. Bueno, ya hemos hablado de Impacta, ya digamos que todo el mundo sabe de nuestra participación en escuelas, enseñando debate y competencias ciudadanas, pero bueno, ¿qué otras iniciativas han tenido las organizaciones? Yo creo que también Laura ha participado en varias interesantes que se salen del molde. Así que, ¿qué nos pueden decir de eso? Gracias, mija. Sí. Bueno, creo que hay muchas actividades que desde ASPADE apuntan a esa Academia Ciudadana, pero creo que me gustaría compartir tres en particular. La primera fue entendiendo que nosotros creemos que debate debe ser algo transversal y que precisamente es importante incluirlo dentro de los currículos. Tuvimos la oportunidad de brindar clases en la carrera diplomática y precisamente en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Y creo que eso rompió mucho el molde de lo que muchas organizaciones estaban haciendo, digamos, a nivel de continente o incluso a nivel mundial con debate, porque a veces nos enfocamos en esa actividad para los niños, es esa actividad a veces incluso para competir, pero cuando entendemos que los futuros tomadores de decisión también pueden, deben y quieren incluso aprender de debate como una herramienta transversal para todo lo que hagan, para impulsar políticas públicas, para defender una política exterior, para entender cuáles son las realidades de sus propios países, pues creemos que ahí verdaderamente aportamos muchísimo con esa iniciativa y que logramos también, como decía Cheryl, institucionalizar un poco lo que hacemos. Lo segundo creo que es basado en los seminarios de docentes. Ya estaba adelantando y que creo que varios espectadores de aquí son parte incluso de esos seminarios, y es que nos han permitido hacerle frente a esos retos, por ejemplo, como la pandemia. La pandemia nos trae retos como cómo hacemos cuando siempre estamos acostumbrados a hacer ejercicios como frente a frente, párate en un podio, muéstrate a ti mismo, algo completamente virtual en donde muchas veces la conexión es inestable, en donde mucha gente quiere escuchar pero no puede escuchar del todo. Y ahí creo que también hemos tenido un gran trabajo en términos de Academia Ciudadana, porque los profesores nos han demostrado una perseverancia absoluta en querer aprender esta herramienta, no solo, como decía, a nivel meramente competitivo, sino para brindarle una herramienta a sus jóvenes y a sus estudiantes para que ellos participen, para usar en sus clases, no importa si es de español o si es de física o si es de matemáticas, pero que podamos forjar ese pensamiento crítico. Entonces creo que esa segunda iniciativa con los docentes ha sido fundamental, y también ha sido fundamental el esfuerzo precisamente de aliados como OEI, Ministerio de Educación, para poderlas ejecutar de la mejor manera. Y creo que la tercera, que es uno de los eventos o actividades insignias de ASPADE, es la Copa Nacional de Debate, que si bien es un entorno de competencia, por decirlo así, tenemos en mente que como el debate es de todos y para todos, es el proyecto que nos ayuda a llevar el debate a las comarcas indígenas, a llevarlo desde la provincia que está en el norte hasta la provincia que está en la parte más sur. Y creemos que ahí
es cuando empezamos a romper esos retos de los que hablamos al principio de cómo hacemos para que esto no se vuelva una actividad para algunos grupos específicos. Y es por eso que en las diferentes actividades hemos podido apuntarle a diferentes actores. Pero cuéntanos, Luisa, desde tu perspectiva, ¿qué actividades de INCIDE han aportado también? Bueno, nosotros usualmente tendemos a tener como programas anuales que involucran toda, como la unión pues de nuestras metodologías. Ya hemos hablado un poco de debate, hemos hablado de Impacta como una metodología para resolver conflictos de manera pacífica, negociar, poder llegar a un acuerdo. Pero quiero mencionar algo muy especial para nosotros que es Ardebate. Y Ardebate como una metodología que quiere usar el arte como un canal, sin lugar a dudas, de expresión que nos permite que haya, por ejemplo, un interés por parte de los estudiantes a través de estas actividades que usualmente están muy orientadas hacia lo que llamamos rap debate. Entonces, imagínense un poco estudiantes que a través de la música logran hacer argumentos y logran aprender pues a rapear y creo que como que esa relación que hay con el arte y con el uso del arte en la juventud es fundamental para también entender que ahí hay argumentos y que nos permite comunicar ideas, empoderar una ciudadanía, generar conciencia, todo lo que queremos hacer, creo que por ahí va bien. Y lo otro que hemos hecho es el uso del muralismo. Nuevamente, el arte es un aliado para poder enseñar competencias ciudadanas y creo que quisiera como dejar este pequeño como intro de lo que es Ardebate y que creo que ha sido también fundamental para el trabajo con los estudiantes, con los profes, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que como es una feria del libro, hablar de una cultura deliberante es fundamental. Yo quiero como comentar que creo que el poder que tiene algo como una cultura deliberante o como el manual es la capacidad de, como comenté, de sostenibilidad de nuestros proyectos, de transversalizar, porque nosotros como organizaciones o nuestros talleristas no van a estar todo el tiempo en la escuela, pero al menos estos recursos sí. Y estos recursos son fundamentales para que los profes, que como digo, ellos tienen todo el ánimo y todo el espíritu para poder involucrar debate y debate y impacta y como todas estas metodologías dentro de sus currículum, pues los libros no lo permiten. Y creo que eso también debe ser como un mensaje muy, como ¿por qué seguimos haciendo libros? Porque son herramientas de cambio social, sin lugar a dudas. Y creo que una cultura deliberante tiene esa ambición y pues sí, como que la capacidad que tenemos en la actualidad de, por ejemplo, distribuir esto de una manera mucho más masiva, viene a ser como clave. Entonces sí, creo que quisiera como cerrar con eso. Súper, Luisa, y claro que sí, en el espectro en el que estamos de Feria Internacional del Libro de Panamá, creemos que los libros y estas herramientas de contenido no son algo menor, sino que pueden incluso ser la columna vertebral para nosotros también poder institucionalizar estas herramientas, llevarlas más lados y entender que podemos tener un lenguaje común a través de estos libros. Entonces, creo que es súper importante el aporte. No sé si mi hija de pronto nos quieras compartir un poco también del manual de Academia Ciudadana y que creo que es muy importante que las personas que están viendo este live sepan que este fue un manual que de hecho se hizo en colaboración con INCIDE y por eso es que creemos en esta visión conjunta tanto de Academia Ciudadana como de ver el debate un poco más allá. Mija, si nos quieres compartir un poco al respecto. Claro que sí. Bueno, nosotros venimos con la implementación del manual que se dio en alianza con OEI e INCIDE. Nos vino a capacitar Carlos Parra, un gran amigo, lo conocí en esa ocasión y desde ahí, por decirlo así, me evangelizó en todos estos temas. Y sí, el manual de Academia Ciudadana siempre lo hemos ido, digamos, perfeccionando. Tiene mucho que ver también con esa capacidad de implementar todo lo que tiene que ver con este concepto de cultura de legalidad, que al final digamos, como si te plantea un camino de transformación social a través de debate, ¿no? Que me imagino, sin haber tenido
el placer de haber leído Una cultura deliberante, va un poco más allá de esos pasos iniciales que nosotros estamos dando, ¿no? Y que digamos, en el concepto de transformación social, que yo creo que se viene a raíz de, bueno, el COVID, donde muchos actores se van a articular por primera vez y van a querer participar en todos los planes que se vienen a futuro, cae como anillo al dedo todo lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra ciudadanía, ¿no? Entonces, básicamente, regresamos al punto inicial con el Manual de Academia Ciudadana, que es salir de lo académico e ir a lo práctico y, digamos, en rescate de la democracia, que es una institución cuyos actores han perdido mucha confianza a lo largo de los años, ¿no? A mí me gustaría también, ya en los últimos 4 minutos que nos quedan, escuchar un poco de cómo comenzó ASPADE, que yo creo que es una historia que al final conecta ambas organizaciones, que no sé si Cheryl nos puede cerrar con eso. Claro, yo creo que esa anécdota, porque es como una anécdota, ha marcado la vida de muchísimos sin saberlo, ¿no? Como estaba quizás contando antes, el debate en Panamá era de escuelas particulares al inicio y en universidades también pasaba un poco lo mismo. Eran escuelas, universidades particulares las que participaban normalmente de espacios tanto nacionales como internacionales de debate. Yo puntualmente con otros compañeros estábamos en la Universidad Católica Santa María la Antigua, en la USMA, y participamos de un campeonato que se llama CEMUDE, son las siglas, pero es el Campeonato Mundial de Debate en Español, si lo vemos así. Imagínense la FIFA en fútbol, o algo así, pero de debate. Y luego, obviamente, sabíamos muy poco, o sea, muy poco de lo que era el debate competitivo y al nivel como para competir. Y bueno, fuimos a Colombia en nuestro segundo año de participación y cuando estábamos en Colombia, de hecho la Universidad del Rosario, donde se graduaron tanto Laura como Luisa, entiendo, era quien, digamos, organizaba el debate. Y obviamente muchas de las personas que participaban a nivel competitivo también generaron espacios, digamos, que de encuentro educativo, ¿no? Y de compartir, digamos, que las experiencias que en Colombia se estaban realizando en el marco del debate. Y puntualmente, digamos que voy a hablar muy panameño, la porreada que nos dieron a nivel competitivo, salió algo muy bueno, y fue ver de primera mano Incide y lo que hacía Incide, o sea, más allá del espacio que estaban organizando a nivel competitivo y de generar este campeonato mundial, tenían una ONG, tenía digamos que un grupo de personas organizadas para entonces generar espacios de debate y de incidencia. Y eso, digamos que inspiró la creación de ASPADE. Inspiró la creación de ASPADE porque fue decir, bueno, de esto que nos sucedió, vamos ahora a intentar sacarlo mejor, y eso mejor lo tenemos que hacer a través de una ONG que a través de los años ha venido creando estas mancuernas importantes con el Ministerio de Educación, con el Tribunal Electoral, con la Organización de Estados Iberoamericanos, con INCIDE per se, y bueno, también con la Feria Internacional del Libro, siendo este nuestro segundo año para participar y digamos que un poco contar lo que hemos venido haciendo. Entonces, sé que nos quedan muy pocos minutos, si acaso 2, por lo cual sí quisiéramos agradecer el espacio que nos está dando la Feria Internacional del Libro para poder compartir, digamos, que estos 2 instrumentos que tenemos en ASPADE, el Manual de Competencias Ciudadanas, y desde INCIDE lo que es el libro de Una Cultura Deliberante, que si bien entiendo, Luisa, y quizás ahí nos puedes decir en estos 30 segundos, es un libro que se puede adquirir igual que el Manual de Competencias Ciudadanas y que podría ser algo que a ustedes que nos han estado acompañando les podría interesar leer, ¿no? Sí, sí, Cheryl, tal cual. De hecho, como mencioné así brevemente, creo que la gran oportunidad que tenemos hoy con la tecnología es que podemos estar mucho más conectados. Entonces, sí, el libro se puede adquirir tanto en físico como en digital. Entonces, súper invitados a seguirnos en INCIDE, en nuestras redes sociales, Centro INCIDE, y cualquier información, digamos, allí la podrían encontrar, se pueden comunicar con nosotros ahí. Sí, yo sé que quisiéramos poder seguir hablando acá, pero no quiere decir que la conversación ha cerrado, sino más bien ojalá podamos recibir más mensajes de ustedes y nos conectemos, porque sin lugar a dudas creo que hay que continuar pues con el trabajo. Ahí con eso cerraría.
Mil gracias, Luisa, por sumarte a esta convocatoria, por estar aquí participando. Gracias a todos los que se conectaron, a Laura, a Mijael, por contarnos también desde las secretarías que ellos lideran en ASPADE lo que hemos venido haciendo estos años. Y bueno, de nuevo reiterarle agradecimiento a la Organización de Estados Iberoamericanos, que es quien, digamos, organizó este espacio por ser un aliado natural y que estoy segura que a través de los años vamos a seguir consolidando estas alianzas entre todas las organizaciones.